Tuve la iluminación de cuál es uno de los mayores problemas que tienen los escritores jóvenes al escribir diálogos y se los voy a decir. Les voy a platicar tres cosas acerca de escribir diálogos, tres tips para escribir los mejores diálogos. A mí me gusta mucho, me gusta escribir novelas con muchos diálogos. Creo que la interacción pura entre los personajes, en la que no interviene el narrador, digamos, contando lo que sucede, sino ellos interactúan en sus propias palabras. Es una manera de conocer a los personajes increíble. Yo lo recomiendo incluso como ejercicio a veces cuando no sabes bien cómo es uno de tus personajes, poner a los personajes a hablar entre sí y ver cómo reaccionan ante ciertas preguntas, ante ciertas situaciones, cómo discuten, cómo debaten, cómo se declaran su amor, cómo pelean. Muchas veces es una muy buena manera. Así que yo escribo muchísimos diálogos y me han dicho que tengo una facilidad para los diálogos y que mis diálogos suenan muy reales, y por eso me preguntan mucho cómo hacer para que los diálogos suenen creíbles y genuinos. Entonces les tengo tres tips. El primer tip es siempre leer los diálogos que escriben en voz alta, porque en el momento en que los oigan en voz es cuando se van a dar cuenta de si suenan reales o no. Muchos de nosotros no tenemos esta costumbre de leer lo que escribimos en voz alta. Bueno, yo sí. Es una de las recomendaciones que hago siempre, no solo en cuestión de diálogo, sino en cuestión de puntuación. Leer acentuando las puntuaciones que ponemos nos hace darnos cuenta de si tenemos demasiadas comas, puntos o demasiado pocos, porque los puntos y las comas también son pausas de respiración a la hora de leer. Entonces, yo sí tengo esta costumbre y siempre la recomiendo. Y en cuestión de diálogos creo que es inescapable. Uno tiene que escucharse decir estos diálogos para ver si en verdad la gente hablaría así. Creo que uno de los principales problemas con los diálogos, la razón por la que no nos suenan genuinos, es porque suelen estar escritos de manera muy afectada. ¿Qué quiere decir de manera muy afectada? De manera muy sobreliteraria, entre comillas, o de manera artificial o artificiosa, porque creemos que toda la literatura es así, que la literatura tiene que alejarse un poco de la vida real para ser literatura o para ser poética o algo así. Y esto es un error con los diálogos, porque la gente puede ser gente que esté viviendo situaciones muy dramáticas, muy románticas, muy trágicas, lo que quieras, y sin embargo, si viven en el mundo real y hablan como la gente habla, los diálogos no van a tener esta afectación, sino que van a ser más cercanos a la realidad. Por supuesto, uno tiene que estar consciente de qué tipo de vocabulario y qué tipo de léxico utilizarían sus personajes. Entonces hay que tomar estas dos cosas en cuenta, ¿no? También me preguntan mucho en cuanto a modismos y expresiones de los países de los que son los personajes o regiones así. Eso les recomiendo que vean uno de mis videos que se trata justamente de ese tema. También les dejo abajo el link, y es justamente acerca de expresiones locales y regionales y lo que yo opino acerca de si se deben utilizar o no. Pero, por supuesto, para redactar los diálogos hay que tomar en cuenta si el personaje habla de una manera, si el personaje habla como piensa o habla de una manera mucho más elegante, si es un personaje viejo, si es un personaje joven, si es un personaje de una cierta clase social y entonces tiene ciertos modismos por eso, o de una zona del país o de otro país, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo más obvio, pero leerlos en voz alta cuando los acaban de escribir y tener la conversación imaginaria los va a hacer darse cuenta de si en verdad la gente diría eso. ¿Qué pasa con esta afectación? Me lleva eso al segundo punto que les quería compartir, que fue mi iluminación de hoy en la mañana. Creo que uno de los problemas de la gente joven que escribe, y bueno, no solo de la gente joven, pero creo que abunda mucho, es que estamos acostumbrados, y ya me metí en su grupo de edad de gente joven, estamos acostumbrados a ver películas americanas, ya sea dobladas o traducidas o con subtítulos, y el inglés es un idioma muy distinto al español, y entonces los diálogos traducen muy distinto. Y estamos acostumbrados a leer novelas que venían de Estados Unidos, ya sea lo mismo en inglés o en español, y a la hora también de traducirlas muchas veces no se hace esta conversión para que suene normal en México o en otros países de Latinoamérica, y nos acostumbramos a leer este tipo de diálogos pensando que son normales, pero el inglés es un idioma
que tiene características muy distintas al nuestro. Es un idioma muy práctico, se hace un verbo de cualquier palabra y el orden de las palabras es distinto. Y además seguramente aquí hay muchos de ustedes que dicen que prefieren leer en inglés e incluso que prefieren escribir en inglés. Igual que hay gente que prefiere la música en inglés que la música en español. Y es por alguna razón, ¿no? Porque es un idioma muy fácil, muy flexible, que a mí también me gusta mucho, pero que a la hora de traducirse hay que tener mucho cuidado para que siga conservando esa alma, porque hay cosas que en inglés suenan bien y que en español no suenan bien. Y nosotros que leemos o que vemos tanta televisión, tanto cine y que leemos tanta literatura americana, muchas veces utilizamos el mismo tipo de diálogos y en español nos suenan raro. Entonces tenemos que documentarnos. La mejor manera de escribir diálogos bien hechos es escuchar cómo la gente habla. Entonces muchas veces no es que podamos ponernos a escuchar a la gente en la calle y tomar nota, porque nos van a ver raro, pero sí que ver cine mexicano, ver televisión mexicana y escuchar a la gente de nuestro alrededor sin tomar notas para que no nos vean raro, nos puede ayudar a darnos cuenta de cómo la gente habla y después, a la hora de redactar nuestros diálogos y leerlos en voz alta, nos vamos a dar cuenta si la gente diría o no diría eso. Saya, la entrometida. Entonces ese es mi segundo tip, ¿no? Que vean cine mexicano. También hay cine mexicano que en su momento sonaba artificial, al principio de la segunda era de oro del cine mexicano, que empezó por ahí con Sexo, Pudor y Lágrimas y algunas otras comedias hace ya unos 25 años, creo. Se empezó otra vez a intentar hacer cine mexicano que hablara como la gente habla. Entonces les recomiendo que le echen un ojo a películas como Y tu mamá también, ese tipo de películas, las películas viejas de Gael García y Diego Luna, en donde los guionistas tuvieron mucho cuidado de que se hablara como la gente hablamos, ¿no? Esa es una, y también pueden ver la serie de Club de Cuervos. A mí también me gustó muchísimo cómo están hechos los diálogos, porque la gente así habla. Entonces lo ves y lo crees. Crees que sí puede ser así. En cuestiones románticas, por ejemplo, a mí me suele suceder cuando leo textos que ustedes me mandan o cuando hago dictámenes para editoriales de autores mexicanos o latinoamericanos, que al hacer esta imitación de cómo habla la gente gringa y decir expresiones que en español suenan, no sé, chafas, irreales, no se dice la gente eso realmente cuando está declarándose su amor o no sé. Ahí es que al recordar eso de un último dictamen que hice me vino la iluminación de esto es algo que les quiero compartir. Siempre me preguntan cómo escribir mejores diálogos y me doy cuenta que uno de los principales problemas es esta tendencia que tenemos a utilizar los formatos americanos, ¿no? Entonces el I love you, I know, I will always be with you, no matter what. Te amo, yo también. Estaré a tu lado, sin importar lo que venga. ¿Realmente diría uno eso? ¿Diría uno eso o diría voy a estar contigo pase lo que pase? Misma idea, pero realmente más cercano a cómo hablamos de manera cotidiana. Entonces, primer tip, leer todos los diálogos en voz alta, tener la conversación imaginaria. Segundo tip, ver películas mexicanas, televisión mexicana, películas mexicanas que tengan buena calidad o series mexicanas actuales que ya tienen más cuidado en escribir diálogos de cómo la gente hablamos en realidad. Y el tercer tip que les tengo es leer cómics. ¿Por qué? Porque los cómics se apoyan muchísimo en el diálogo, ¿no? Está la imagen y lo único otro, aparte de algunas pequeñas narraciones muy cortitas que nos dan el contexto, todo está centrado en los diálogos. Entonces es una manera interesante de complementar su educación acerca de diálogos, darse cuenta de cómo es el intercambio en los cómics. Es una idea. A mí me ha servido leer viñetas, leer tiras cómicas, porque bueno, a mí me gustan las tiras cómicas, pero también hay cómics dramáticos, novelas gráficas que muchas veces se apoyan en el intercambio directo entre los personajes para decir las cosas, ¿no? Entonces esos son los 3 tips que creo que les pueden dar un poco más de luz en cuanto a cómo escribir buenos diálogos. Pero ustedes imagínense las situaciones en su cabeza, transpórtense ahí y piensen si en verdad los personajes dirían esto.
traten de evitar este tema de sobreafectación, este tema de artificiosidad. Esto quiere decir este tema de pensar que todo tiene que sonar muy elegante, o muy dramático, o muy romántico, si no es así como hablarían los personajes, ¿no? Muchas veces las actitudes dicen más que las palabras, entonces, como es una novela y no es una obra de teatro, tienen que saber cómo complementar estos diálogos con el lenguaje no verbal o con descripciones de la atmósfera, que a veces van a decir más que las propias palabras. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería compartir hoy. Espero que haya sido útil. Déjenme comentarios y preguntas aquí. Tengo como una meta mental de esta semana, compartirles un par más de videos porque me siento como atrasada en temas que tengo en la cabeza por las vacaciones y que no tuve tiempo de hacer. Entonces espero ponerme al corriente con ustedes. He estado contestando sus comentarios y quiero darles la bienvenida de sus vacaciones. Espero que hayan descansado, que regresen renovados a sus trabajos, colegios, ocupaciones, etcétera, y que tengan ahí proyectos que les emocione continuar. Y nos vemos muy pronto. Chao.